Saludos a todos. Compartamos juntos sobre el cambio espiritual. Hoy vamos a leer Mateo capítulo 25 desde el versículo 14. San Mateo capítulo 25 desde el versículo 14 hasta el versículo 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hemos leído hasta el versículo 30. Si buscamos personas que son transformadas espiritualmente en la Biblia, encontramos varios personajes representativos. Entre ellos podemos mencionar a Abraham en el libro de Génesis. Dios obró de muchas maneras en la vida de Abraham. No fue que Abraham tuvo la fe desde el principio, ni mucho menos ha hecho todas las cosas por la fe. Abraham tenía muchas debilidades y muchos defectos. Así que hubo momentos en los que tuvo que decirle a la gente que su esposa era su hermana porque lamentablemente no tenía la fe. De muchas maneras, Dios estaba guiando a Abraham. Si vemos Romanos capítulo 4, versículo 19, allí dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dios llamó a Abraham a la edad de 75 años y obró de muchas maneras en su vida. Y en Abraham, que no tenía fe, Dios le dio fe en su corazón a la edad de 100 años, cuando sabía que le era imposible tener un hijo humanamente. Además, sabía que su esposa Sara, que tenía 90 años, ya no podía tener hijos. Sabía que ya no podía tener hijos médicamente por la esterilidad de su matriz. Pero en el corazón de Abraham, cuanto más conocía a los suyos, más allá de su propio conocimiento, cualquier sentido común del hombre, más allá de su condición, Dios era todopoderoso. Y debido a que Abraham sabía que Dios es un Dios todopoderoso, al mirar la promesa, tuvo la fe en esa promesa. En la vida de Abraham podemos ver claramente el proceso por el cual Dios le está llevando
al mundo de la fe. Mientras permanecían en su sentido común y su propio conocimiento, ¿cómo un hombre de 100 años puede tener un hijo? ¿Cómo se puede dar a luz a un hijo cuando la costumbre de las mujeres ya ha cesado? Ellos se rieron frente a la palabra de Dios, diciendo que era una tontería, y en una ocasión, al no creer en la palabra de Dios, actuaron según la manera humana. Pero al confiar en Dios, Dios le permitió a Abraham y a Sara desechar de su corazón su sentido común y su conocimiento. Ahora podemos ver claramente, a través de la vida de Abraham, que Dios guía el corazón hacia sus promesas y hacia su poder. En el libro de Éxodo, las palabras acerca de Moisés están escritas detalladamente. Dios llamó a Moisés a la edad de 80 años en el monte Horeb y le dijo a Moisés: «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es». Cuando Moisés tenía 40 años, había sido enseñado en la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Así que Moisés realmente quería tomar la iniciativa de salvar a su pueblo de Egipto, que vivía bajo dura servidumbre y esclavitud. Sin embargo, Dios no podía usar a Moisés, quien confiaba en su propio poder a la edad de 40 años. Por eso, Dios rechazó a Moisés y lo envió al desierto de Madián, donde Moisés sería vaciado por Dios durante 40 años. Y cuando cumplió 80 años en el monte Horeb, Dios llamó a Moisés para que guiara a Israel. En Hechos capítulo 7, versículo 35, el pueblo dijo: «¿Quién te ha puesto por gobernante y juez?». Y de esa manera rechazaron a Moisés. A este mismo Moisés le envió Dios como gobernante y libertador. Dios rechazó al Moisés de 40 años, pero ahora llamó nuevamente al Moisés de 80 años. Luego le dijo: «Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es». Moisés había vivido 80 años hasta ese momento, pero las experiencias que Moisés tuvo durante sus 80 años de vida, los muchos eventos que conoció, los muchos conocimientos adquiridos, el sentido común que tenía, ahora no tenían ningún efecto. Entonces Dios le dijo a Moisés que se quitara el calzado de sus pies y que él liberaría a Israel de Egipto. Y Dios nombró a Moisés como guía para Israel durante su viaje de 40 años en el desierto. Dios, que guiaba a Moisés, quería vaciar el corazón de apoyarse en su propia capacidad y su autoconfianza. Y ahora, no mediante la fuerza humana ni la manera humana, sino solo mirando a Dios. Dios lo convirtió como un verdadero líder que podía guiar al pueblo de Israel únicamente dentro de las manos de Dios y su poder. Si echamos un vistazo más de cerca a David, que aparece en la Biblia, enfrentó muchas dificultades en su vida cuando era un joven pastor. En medio de esas dificultades, David no las evitaba, ni retrocedía, ni se escondía de las dificultades. Y cuando salía a cuidar las ovejas y aparecían leones u osos, en ese entonces David podría haber abandonado a las ovejas, pero no lo hacía así, porque si lo hubiera hecho con 1 o 2 ovejas, finalmente hubiera perdido todas. David sabía con certeza que después de sus ovejas
él mismo se convertiría en la comida de un león. Así que cuando aparecía un león o un oso, David al principio habría tenido miedo e incertidumbre. Sin embargo, David realmente confió en Dios para luchar contra algún león u oso. Aunque David era débil, Dios estaba con él, le ayudaba y le bendecía. Cuando David pudo experimentar esto, la fe creció en su corazón e incluso en la batalla contra Goliat el filisteo, mientras el rey Saúl y otros generales estaban temblando de miedo, David salió valientemente, diciendo que la guerra no se ganaba con espadas ni lanzas, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Podemos ver que David mata a Goliat y gana mientras lucha audazmente contra Goliat, diciendo que esta guerra le pertenece a Dios. Mirando las partes en las que David cambió espiritualmente y David pudo liderar a Israel y convertirse en rey como un hombre de la fe, a medida que crecía espiritualmente, David sabía que esto no era producto de su capacidad ni de sus propios métodos. Todas estas batallas no se libran con la espada ni la lanza, sino con Dios. Con la ayuda de Dios se puede ganar la guerra. David sabía claramente que podía ganar esta guerra cuando Dios estaba con él, y lo había visto claramente. En la vida de David, Dios hizo muchas cosas por medio de David. Dios mostró claramente a David que la guerra no dependía de su capacidad o su manera humana, sino que dependía únicamente de Dios. De esa manera, Dios estaba guiando la vida de David fuera de su capacidad, enseñándole que todas las cosas le pertenecían a Dios. Incluso leyendo el libro de Esther, aunque ella se encontraba inmersa en las leyes del palacio real, sin embargo, Dios utilizó a Mardoqueo para transmitir la voluntad y el corazón de Dios a Esther. Finalmente, ella pudo cambiar su corazón. Entonces, Esther, quebrantando las leyes, se presenta ante el rey y le dice: si perezco, que perezca. Si sale delante del rey sin ser llamada, deberá morir, a menos que el rey extienda su cetro de oro. Debido a que Dios estaba con Israel y a Dios le agradó bendecir a los judíos, aunque Esther arriesgó su vida para presentarse ante el rey, Dios estaba con ella y el rey le extendió su cetro de oro. Podemos ver claramente escenas maravillosas de la obra de Dios a través del libro de Esther. En la Biblia, cuando Dios guiaba a Esther, claramente ella estaba encerrada en las leyes del palacio real y dentro de sus propios límites. Sin embargo, Dios guiaba a Esther a salir de esas leyes y a salir también de sus propios límites. En el Nuevo Testamento podemos ver a Jesús que trabajó en Pedro, quien era un hombre que vivía solo confiando y creyendo en sí mismo. Dios hizo que Pedro no creyera en sí mismo. A través del incidente de negar a Jesús 3 veces, Pedro pudo ver lo vil y miserable que él realmente era. El corazón de confiar en sí mismo quedó quebrantado, y ahora podemos ver a Pedro siendo guiado y convirtiéndose en un verdadero siervo que es dirigido únicamente por las palabras de Jesucristo.
Al leer la Biblia en San Juan capítulo 21, cuando Jesús se apareció a Pedro por tercera vez después de su resurrección en el mar de Tiberias, se le apareció a Pedro y el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Aunque Pedro amaba con fervor al Señor, aún ese sentimiento no tenía más remedio que confesar que era más exacto lo que Jesús consideraba, sin poder confiar más en sí mismo. Hermanos, hemos estado compartiendo acerca de aquellos que han sido transformados espiritualmente en la Biblia. No somos Moisés, ni Abraham, ni David, ni Esther, ni Pedro. Sin embargo, podemos observar el proceso de cambio espiritual de estas personas. Podemos ver claramente que se salieron de su autoconfianza y lograron el cambio de sus corazones. Tomemos un momento para leer la palabra de San Lucas, capítulo 14. En Lucas 14, versículo 16, dice: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Refiriéndonos al camino para convertirse en discípulo de Jesús. A menos que aborrezca todo lo que le pertenece, incluso su propia vida, no puede convertirse en mi discípulo. Finalmente, antes de entrar a la vida espiritual, primero debemos despojarnos de las cosas que pertenecen a nuestro sí mismo una a una, negando nuestro propio ser, nuestros conocimientos, nuestra experiencia, ya que todas estas, lejos de ser una ayuda para aceptar la palabra de Dios, no son más que un obstáculo. Por esa razón, Dios hizo un trabajo previo en muchas personas en la Biblia que habían experimentado un cambio espiritual. Ese trabajo fue el guiarles al arrepentimiento de su corazón antes de que pudieran tener la fe. Antes de entrar en la fe, Dios trabajó para sacarlos de todo lo relacionado a su sí mismo, a lo cual habían estado atados, para después formar el mundo de la fe en sus corazones. Además, al poner el corazón y la palabra de Dios en nosotros, para mostrar la gloria y su voluntad como un hombre de Dios, para revelar las maravillosas obras de Dios, primero nos lleva a negar nuestro conocimiento, experiencia y todo lo relacionado a nuestro sí mismo. Soy salvo y llevo la vida de fe mientras realizo el ministerio. Hubo momentos de bendición, pero por otro lado, hubo momentos en los cuales mi corazón no podía, en algunas ocasiones, tener libremente la fe en Dios. Pero, al pensar en todos aquellos momentos, parecía que solo me faltaba cambiar una o dos cosas, y que si lograba cambiarlas, tendría una buena vida de fe delante de Dios. Luego, en el año 2012, me encontré con el pastor Oxo Park y tuve una comunión acerca de la vida de fe con él. Cuando le dije al pastor el estado de mi fe y el estado de mi corazón en detalle, el pastor me dijo lo siguiente: cuando las personas practican la fe, les es difícil creer porque viven la vida de fe a su manera. Si la palabra de Dios dice que soy malo, entonces simplemente tengo que aceptarlo tal como es. Aunque la Biblia dice que todos los seres humanos
siempre somos malos. Las personas lo interpretan a su manera y llevan la vida de fe a su manera, por lo cual les es difícil abandonar su sí mismo. Así me explicó el pastor. Cuando tuve comunión con el pastor, el problema de la vida de fe es interpretarla a nuestra manera. Al inicio pensé que solo algunas partes de mi fe no iban bien. Sin embargo, cuando miré mi corazón detenidamente y profundamente, pude ver que no solo alguna parte estaba mal, sino que toda mi fe estaba mal porque la interpretaba a mi manera. No es que tenga que corregir una o dos cosas. Toda mi vida de fe era con mi propia interpretación. Si se lleva la vida de fe basado en la palabra y esa palabra se convierte en la norma y recibiera el corazón de Dios y fuera guiado por su palabra, podría llevar una vida de fe muy bendecida. Mi vida de fe no estaba basada exactamente en la palabra, sino que agregaba mi pensamiento y experiencias, mezclando la palabra con mi pensamiento, interpretando la palabra a mi manera. Cuando me di cuenta, me avergoncé mucho. El pensamiento de que si cambiaba algunas partes podría mejorar mi vida de fe estaba completamente equivocado. Yo era completamente ignorante. Todas mis creencias eran falsas. Mientras Dios ilumina esos hechos en nuestros corazones, lo extraño es que cuando pensé que estaba bien conmigo mismo, pero tenía que cambiar algunas cosas, mi corazón no estaba bien conectado con Dios, ni con la iglesia, ni con las palabras de los siervos de Dios. Me esforzaba por conectarme, pero no lo logré. Pero cuando Dios me mostró que yo estaba haciendo la vida de fe como un ignorante, me di cuenta que toda mi vida de fe era a mi manera. Y naturalmente, mi corazón pudo conectarse con la palabra de Dios. Además, el siervo de Dios decía estas palabras, siguiendo a la palabra del siervo de Dios paso a paso, siendo obediente, y con ese mismo corazón daba los pasos y Dios obraba. Estaba muy agradecido al ver que Dios iba formando ese mundo del corazón. Si leemos Mateo capítulo 18, hay una palabra sobre el siervo a quien se le perdonó la deuda de 10,000 talentos. Al siervo se le perdonó la deuda de 10,000 talentos, por lo que recibió mucha gracia. Si realizamos la conversión de esos 10,000 talentos, dependiendo del tipo de cambio, se dice que el monto equivale a lo que se puede conseguir solo después de trabajar durante unos 160,000 años. Librarse de esa deuda es un gran alivio. Hermanos, es una cantidad tan grande que nadie puede deber tanto. Recibió una gracia tan inmensa. Sin embargo, en el camino se encontró a un hombre que le debía 100 denarios. La deuda de 100 denarios es una deuda que los trabajadores pueden saldar en un periodo de 100 días. Se le había perdonado una deuda en donde tendría que trabajar más de 160,000 años para lograr pagarla. Cuando se encontró a un deudor de 100 denarios, no pudo perdonarlo y lo echó a la cárcel. Cuando el rey se enteró de esto, llamó al siervo que había perdonado y le reprendió. En la Biblia, como está escrito, dice, ¿no deberías haber tenido misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Hermanos, cuando pensamos en esas palabras, cuando me veo frente a esas palabras,
el siervo del rey recibió gracia infinita, pero no recibió el corazón del rey. Recibió favor y fue bendecido de muchas maneras por el rey, pero no aceptó el corazón de su amo. No había aprendido el corazón del amo. Y al final, no tuvo más remedio que ser encarcelado. Recibimos la gracia y muchas bendiciones de Dios en la iglesia. Pero pensando más a fondo, en la iglesia podríamos aprender y guardar el corazón del Señor. Además, si no aprendemos el corazón del siervo de Dios en nuestro corazón, caeremos en nuestras circunstancias como si se tratasen de una prisión. Asimismo, somos arrastrados y atados por nuestros pensamientos y no tendríamos más remedio que vivir como si estuviéramos en una prisión de nuestros pensamientos y las circunstancias. Eso es lo que la Biblia nos muestra. Dios ahora muestra en nuestros corazones que mis propias creencias estaban equivocadas y que yo tenía una fe deficiente. Entonces, naturalmente, aceptamos el corazón del amo y somos guiados a un corazón donde podemos recibir y aprender el corazón de nuestro Jesús. En el capítulo 2 de Josué, 2 espías fueron a la ciudad de Jericó para espiar. Allí entraron a la casa de la ramera Rahab. ¿Qué tipo de persona era Rahab, la ramera? La ramera Rahab era quien sabía que la ciudad de Jericó pronto sería destruida. Cuando Rahab se enteró de la destrucción de Jericó, dejó de ser jericoana y se convirtió en israelita. Por eso, cuando ella pudo reconocer que los 2 espías pertenecían a Israel, ella decidió esconderlos a ambos. El corazón de la ramera Rahab salió de Jericó y se fue a Israel. Comenzó a pertenecer a Israel. ¿Por qué razón podía pertenecer a Israel? Porque llegó el fin y la destrucción de Jericó. Dentro de la Biblia hay muchas historias similares a esta. Al leer Ruth capítulo 1, Noemí se muda de Belén a Moab. Mientras estaban en Moab, el esposo de Noemí, Elimelec, murió y sus 2 hijos también murieron. En 10 años, Noemí lo perdió todo. Solo las 2 nueras se quedaron con Noemí. Después de que Noemí perdió todo, entonces empezó a escuchar la voz de Dios. Comenzó a escucharse que Dios había visitado a Belén y había provisto alimento. Noemí, que había estado en Moab, ya que perdió todo allí durante 10 años, naturalmente su corazón ahora regresa hacia Belén. Podemos ver que el corazón de Noemí se inclina hacia la promesa y la voz de Dios. Llegó el fin del mundo en que vivía, y llegando la muerte y destrucción a aquel lugar, naturalmente volvía hacia Dios. En San Lucas capítulo 15 ocurre lo mismo con el hijo pródigo. El hijo pródigo dejó a su padre, se fue a un país lejano y malgastó todos los bienes. Finalmente, perdió todas sus posesiones y acabó apacentando cerdos. Mientras apacentaba cerdos, trataba de ganar algún dinero, pero al llegar la hambruna a esa ciudad, ni siquiera pudo comer las algarrobas que comían los cerdos. Imagino que el hijo pródigo sabría que la vida en aquel país lejano, en aquella porqueriza, era la muerte. Decía para sí,
y yo aquí perezco de hambre. Cuando la muerte llegó al corazón del hijo pródigo, ya fuera en un país lejano, en una porqueriza, viviendo confiando en sí mismo, con su propia fuerza, no tenía más opción que morir. Le llegó el fin en su corazón. En ese momento, naturalmente, el hijo pródigo pudo recordar la abundancia que tenían los jornaleros en la casa de su padre. En el corazón del hijo pródigo, pudo recibir la muerte producto del resultado de estar separado del padre y pone un fin a esa separación. Cuando pudo sentir que no había esperanza en su vida, naturalmente en su corazón pudo pensar: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Tenía mucha envidia de los jornaleros de la casa de su padre que se veían tan felices. Mientras vivo una verdadera vida de fe, a veces recibo gracia y soy usado por Dios. Mediante la palabra de la comunión que tuve con el pastor, Dios me hizo ver que mi vida de fe no estaba fallando en alguna parte, sino enteramente, ya que la llevaba conforme al pensamiento humano de manera equivocada. Ahora estoy muy agradecido al pensar en cómo Dios me bendice para llevar una vida de fe gozosa. Dios me guiaba al mundo del corazón, donde ya no me apoyaba en mí mismo ni hacía la vida de fe con esfuerzo a mi manera, sino que me conectaba con el corazón de la iglesia y escuchando la palabra del siervo de Dios, siguiendo esta palabra, daba los pasos. El cambio espiritual en nuestra fe no proviene de nuestro arduo trabajo o esfuerzo. Primeramente, debemos darnos cuenta que las cosas relacionadas a nuestro sí mismo son inútiles delante de Dios. Y el camino que estoy llevando también es equivocado. Entonces, el corazón se vacía y cuando se elimina el corazón de confiar en sí mismo, ahí naturalmente el corazón se conecta al de Jesús y a la palabra de Dios. Además, a medida que nos conectamos a la iglesia, la palabra y al corazón de los siervos de Dios, podemos ver que Dios da el cambio y da bendiciones a través de estos. Hoy hemos leído la palabra de San Mateo capítulo 25. En este lugar, el que recibió 5 talentos negoció. El que recibió 2 talentos, recibiendo el corazón, al salir también negoció y Dios les bendijo. Pero el hombre que recibió 1 talento no recibió el corazón de su amo porque estaba hundido en sus pensamientos. Más bien, fue despojado de todo lo que tenía. ¡Qué bendición es recibir el corazón! Cuando recibe el corazón y negocia, primero, gana otros talentos sobre ellos. En segundo lugar, su Señor le considera como un siervo bueno y fiel, ya que sobre poco ha sido fiel, sobre mucho le pondrá. En tercer lugar, esa persona entra en el gozo de su Señor. Recibiendo el corazón y la guía, podemos recibir el cambio y la bendición. Personalmente, cuando estuve en una reunión de ministros hace unos años, el pastor Park dijo esto: si viajo al extranjero para reunirme con el presidente o reunirme con algún ministro, y luego al regresar, sería genial si nuestros ministros pudieran ir a ese país y trabajar en el seguimiento. Mientras escuchaba lo que decía, me sentí muy avergonzado en mi corazón. En aquel entonces, en la ciudad donde yo ministraba, echando todo mi corazón para predicar el evangelio, hacía campaña evangelística, tenía comunión con los hermanos de la iglesia que el Señor me encomendó. Me sentía muy bien, muy agradecido
y también muy feliz. Gracias, vivo recibiendo la gracia delante de Dios, estoy muy feliz. Es un corazón agradecido, ¿verdad? Pero cuando escucho lo que el pastor había dicho ese día, el pastor realmente quiere ganar al mundo entero. En lugar de tener el corazón de Dios, que desea ganar el mundo entero, estaba muy avergonzado de verme a mí mismo satisfecho en mi estrecho corazón de fe desde un punto de vista tan estrecho. Cuando escuché aquella palabra, recordé que había acompañado al pastor cuando fue a Kenia y al Palacio Presidencial en Malawi ese año. Pero, ¿qué hice después de ir a Kenia y a Malawi? Pensé que los misioneros de esos países se encargarían de continuar con ese trabajo. Mi corazón era así, volviendo a Corea, consultando, buscando, dando los pasos, escuchando la voz del Señor. El no haber vivido así, al ver esa clase de faltas en mí, me avergonzaba mucho. Como Jeroboam, en el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 25, podemos ver que construyó lugares altos en Betel y en Dan para evitar que la gente fuera al templo en Jerusalén, e hizo también un becerro de oro. Ahora, diciendo que el becerro de oro es el Dios que los guiará, llevó al pueblo al pecado y a la maldad para que no pudieran ir al templo en Jerusalén, sino que se quedaran en Betel y en Dan. Como ese Jeroboam, el Espíritu de Dios está hablando mediante la iglesia y del siervo de Dios, pero no escuchando la voz del Espíritu de Dios. No corriendo delante del Evangelio, recibiendo la guía del Espíritu de Dios, sino como si fuera a Betel y a Dan, regocijándome y satisfaciéndome en esos lugares, así dentro de mi propia fe y quedándome en las obras del Evangelio que estoy haciendo, y con eso sentirme satisfecho. El tipo de regocijo y satisfacción en esa posición realmente me mostró que estaba en un mal camino ante el Dios verdadero de la iglesia, al igual que el mal que estaba haciendo Jeroboam. Cuando esos pensamientos vinieron a mi corazón, Dios me permitió avergonzarme de mí mismo delante del Señor y cambiar mi corazón. Pude ver que no solo debo estar satisfecho y agradecido por las pequeñas cosas en el Evangelio, sino que me veo obligado a dar un paso delante del corazón de Dios, que está feliz de difundir el Evangelio al mundo entero. He estado a cargo de la misión en Centroamérica desde el año 2017 y se abrió el camino para ir allí a predicar el Evangelio, y he estado visitando a Centroamérica constantemente. Cuando visité aquellos lugares, no fui porque alguien me lo dijera. Sin embargo, cuando fui, la puerta del Evangelio se abrió nuevamente, y al ir de nuevo, vi la puerta abierta una y otra vez. Dios realmente anhelaba obrar en cada uno de estos países y difundir el Evangelio de la vida de Jesús a incontables jóvenes que viven en Centroamérica. Yo era un tonto que no podía escuchar la voz de Dios. Así que sentí que todos los momentos que pasé en Corea, predicando el Evangelio solo en mi iglesia, en la ciudad donde vivo, eran demasiado vergonzosos. Visitando cada uno de esos países, pude ver cómo Dios abrió el camino
y en el año 2018 se estableció la iglesia en Honduras, también en Guatemala, y Dios estaba abriendo las puertas del Evangelio. Escuchando el corazón de Dios que el pastor nos compartía sobre cuál era la voluntad del Espíritu Santo hacia nosotros en esta época, recibiendo ese corazón, dando los pasos hacia adelante, Dios también obraba mucho en mi vida de fe personal. Cuando fui a trabajar en cada país, las palabras de Apocalipsis capítulo 3 parecían muy claras en mi mente. Apocalipsis capítulo 3 nos dice que tenemos la puerta abierta en el Evangelio. El Dios que abre la puerta del Evangelio ya había abierto todas las puertas en estos países. Por eso, porque la puerta ya está abierta, no es que yo tenga que ir y tratar de abrirla. Si solo doy un paso y camino, se abrirá un camino nuevo, y mientras sigo caminando, hay nuevas puertas del Evangelio esperándome. También muchas personas recibieron la salvación al ver que se abrían continuamente las puertas que nos permitirían trabajar aún con los gobiernos. Me di cuenta que había vivido en mi propio mundo estrecho, sin saber acerca de todo esto. Y al darme cuenta de esto, pude ver que había vivido de manera necia y vergonzosa. Otra cosa que pude aprender en mi corazón es que la obra del Evangelio no tiene nada que ver con mis debilidades o defectos. Hermanos, no importa cuán vil y débil sea yo, es Dios quien obra en el trabajo de difundir este Evangelio. La voluntad de Dios era abrir el camino y la obra del Espíritu Santo de Dios era salvar a las personas. No debía intentar hacer las obras del Evangelio con mi poder humano o mi propia fuerza. Por eso, así como las mujeres que servían frente al tabernáculo de reunión, las cuales tenían espejos de bronce y los pulían para verse a sí mismas, presentaron todos los espejos de bronce a Dios e hicieron una fuente con ellos, por lo que sus espejos ya no eran necesarios. Ya no necesitaban verse a través de sus propios ojos, sino con el reflejo en el agua de la fuente. Estoy satisfecho de ser un ministro del nuevo pacto, que está en la promesa de Dios, que realmente está contenida en la palabra de Dios, y ser la carta de Cristo. Donde quiera que vayamos, Dios dice que aquellos que nos encuentren conocerán el Evangelio de Jesús por medio de nosotros. Cuando hacemos la obra del Evangelio recibiendo la gracia de Jesús, podemos mostrar lo maravilloso que es el hecho de que puedan recibir la salvación al entrar en contacto con las palabras de vida escritas en nuestros corazones. Cuando Dios me enseñó paso a paso que mis debilidades, mis deficiencias y mi propia condición no eran importantes, pude seguir la palabra del siervo de Dios, salí al extranjero y di los pasos. Cuando yo salía enfrentándome, Dios me hizo cosechar muchos frutos en ese país. También me hacía ganar los talentos. Dios me enseñaba muchas partes nuevas de la vida de fe. Me permitió la gracia de ver nuevos mundos y me dio la bendición de poder participar en el gozo del Señor. En el año 2019, realizamos el campamento mundial en Panamá. Incluso ahora, no puedo olvidar el campamento mundial en Panamá. Pensé que sería difícil o incluso imposible realizar el campamento en Panamá, debido a las circunstancias que pasamos allí. Desde el año 2018 decidimos realizar el campamento mundial en Panamá, ya que la municipalidad se había comprometido a patrocinarlo. La iglesia de Panamá tenía pocos hermanos y con la capacidad de la iglesia de Panamá, en realidad, no se podía realizar el evento. Sin embargo, recibiendo aquel patrocinio, podríamos preparar el campamento.
Pensando así, dimos inicio y comenzamos la preparación. Un día, la municipalidad dijo que por algunas razones ya no podría colaborarnos y perdimos el patrocinio. De igual manera, en Panamá ahora debíamos alquilar hoteles, preparar el mejor lugar para el evento. Así queríamos realizar el campamento, invitando a muchas personas. También debíamos preparar los equipos. Pero cuando recibimos el presupuesto de todo esto, la inversión, el de dinero, era muy alta. Pero ahora no contábamos con el patrocinio de la municipalidad. Así que, conversando con los otros ministros, consideramos no hacer el evento en Panamá, sino en otro país. Entonces, en octubre, a tan solo 4 meses antes del Campamento Mundial de Panamá, finalmente fui a buscar al pastor y le brindé un informe sobre esta situación. Pastor, esta es la situación en Panamá. Y cuando le dije, ¿qué pasa si hacemos un campamento mundial en un país vecino o en otro país? El pastor respondió muy brevemente, simplemente haz el campamento mundial en Panamá. Dios ayuda, Dios hace el trabajo. Y acerca del lugar del evento, pide patrocinio al gobierno. No es bueno cambiar de país la sede del campamento. Dios nos ayudará. El pastor me habló muy brevemente. Nosotros nos habíamos preocupado ya varios meses sobre este asunto, pero cuando nos encontramos con el pastor, dentro de tan solo 2 minutos, muy brevemente, el pastor nos dijo esto. Aunque faltaban tan solo 4 meses, yo al oír esta palabra pude aceptar. A Dios le complace realizar el campamento mundial en Panamá. A partir de entonces, nos dirigimos al lugar del evento para recibir el apoyo del gobierno. Pensábamos que si visitamos insistentemente y lográbamos recibir la firma del ministro de Turismo, podríamos recibir un patrocinio de hasta el 50%. Hasta ese momento, el precio para alquilar el local estaba en $23,000. Pero, si el ministro de Turismo lo firmaba, podíamos obtener un 50% de descuento, lo cual sería una rebaja de $11,500. Debíamos encontrarnos con el ministro, pero habíamos tratado de reunirnos con el ministro durante casi 4 meses sin ningún resultado. Había estado muy ocupado y la reunión no se había podido dar. Pero, realmente, Dios nos ayuda en cada cosa. Y una hermana de México había venido a Panamá con un poco de anticipación para preparar el Campamento Mundial de Panamá. Entonces, estábamos promocionando, estábamos preparando el campamento juntos y aquella hermana se había graduado de una universidad en México ya hace 35 años. Y algunos de sus ex compañeros de la universidad estaban viviendo en Panamá. De esa manera, después de mucho tiempo, se encontró con sus compañeros de clase de hace ya 35 años. Ella deseaba invitarles al campamento en Panamá, así que se puso en contacto uno por uno y se encontró con ellos. Mientras que les invitaba al Campamento Mundial de Panamá, también les comentaba un poco acerca de la situación sobre el patrocinio, de cómo si recibíamos la firma del ministro de Turismo, podríamos recibir el 50% del préstamo del teatro. Por casualidad, ella mencionó que era difícil encontrarse con el ministro, pero su amiga le dijo que, mi primo es el ministro de Turismo, entonces le voy a llamar. Y a través de esa amiga con la que había estudiado en México hace 35 años, que ahora vivía en Panamá, resultó ser la prima del ministro de Turismo. De esa manera, nos pusieron en contacto y conocimos al ministro tan solo 11 días antes de realizar el campamento.
Estaba muy contento explicando sobre IYF y el ministro en ese momento dijo que IYF que trabaja para Panamá debe recibir todo nuestro apoyo. Así que el ministro en aquella reunión con mucho gusto dio su firma para aplicar el descuento del 50% sobre el préstamo del teatro a manera de patrocinio. Y cuando llega la delegación de pastores al aeropuerto, tratamos de recibirles como VIP para agilizar su salida. Pero ese tema tampoco había avanzado. En esa parte, también el ministro de Turismo es la persona con mayor autoridad que ocupa el cargo más alto, por lo que al contar con su firma, esta tarea se cumplió de inmediato. Así que cuando el pastor llegó al aeropuerto, todos los caminos estaban abiertos para que pudiéramos entrar al aeropuerto, saludar y salir rápidamente como VIP. Cuando faltaban 4 meses para el campamento de Panamá, en nuestro corazón pensábamos, ¿realmente se puede realizar este campamento? Nos habíamos dado por vencidos. Sin embargo, cuando vamos al siervo de Dios y seguimos las palabras del pastor y comenzamos a dar los pasos, Dios hizo un trabajo asombroso en ese campamento mundial. Mientras se preparaba el campamento, algunos miembros de la Asamblea Nacional de Panamá se conectaron durante el tiempo de la promoción del campamento. Establecimos un memorándum de entendimiento con grupos de jóvenes dirigidos por los miembros de la Asamblea Nacional. Dimos conferencias a los estudiantes y estos visitaron Corea para asistir al campamento mundial y todavía se encuentran en constante intercambio con nosotros. Además, un secretario de la Asamblea Nacional que nos conoció en aquella ocasión había estado trabajando como secretario durante mucho tiempo, pero fue trasladado a la Secretaría de la Primera Dama y dispuso que yo me reuniera con la Primera Dama de Panamá en el año 2019. Después de reunirnos con la Primera Dama, ella escuchó nuestra presentación musical, también la presentación de IYF. La Primera Dama se mostró muy feliz y continuó ayudando activamente a IYF en Panamá. La cantata navideña del año pasado, el seminario bíblico del pastor Oxo Pike, nuevamente en este año, la cantata de Pascua también. La Primera Dama personalmente había brindado su firma y ayudó para que todos estos materiales pudieran transmitirse a nivel nacional por medio de la televisión en Panamá. Debido a que la Primera Dama realmente ayudó de manera proactiva con todos estos proyectos, se abrieron los caminos para que todo el pueblo panameño pudiera ver la actuación del coro Gracias y escuchar el seminario bíblico del pastor Oxo Pike. Para que el país de Panamá pudiera ser completamente cubierto con el Evangelio, Dios abrió el camino mediante el campamento mundial y el CLF, y muchos jóvenes, profesores universitarios y aún rectores se conectaron con nosotros. Y ahora que estamos conectados aún con la presidencia, se han abierto los caminos para que trabajemos juntos. Realmente es un gran gozo salir recibiendo el corazón de Dios. Recientemente, mientras escuchábamos la palabra de Dios, en este año, el país entero, cada noche, junto con el pastor, tenía reunión de oración de manera virtual. Dios nos dio la palabra de esperanza, de que Él trabajaría en nuestra iglesia. Por esa razón, empezamos a visitar y evangelizar a nuestras familias. Estoy muy agradecido por nuestros hermanos, de cómo Dios salvó a sus padres y a cada uno de los miembros de sus familias. El padre de un hermano era un anciano de la iglesia presbiteriana y la madre
era líder cristiana, pero por su edad avanzada se había retirado. Ese hermano, durante 20 años siendo salvo, de parte de ella había recibido mucha persecución. Ella no recibía nuestra palabra diciendo que éramos pecadores, que cómo iba a ser posible que fuéramos justos. El invierno pasado, el clima en Corea fue muy frío. Regularmente habría 3 días sumamente fríos y otros 4 días no tan fríos. Pero esta vez hizo demasiado frío durante casi 20 días seguidos. Las tuberías de la casa de la madre de este hermano se congelaron y se rompieron. Por eso, ella se fue a vivir temporalmente a la casa de su hijo y en aquel entonces la visité y le prediqué el Evangelio. Le prediqué el Evangelio durante 1 hora y escuchó muy bien. Y dijo, Pastor, ahora entiendo. Ahora todos mis pecados han sido lavados. Ahora soy justa. No podía creerlo cuando mi hijo me lo decía. Después de irme, ¿entendiste lo que dijo el pastor? ¿De verdad? ¿De verdad lo crees? Habló de una manera tan simple. ¿Cómo podría no creerlo? Estoy tan agradecida. De esa manera, sus padres recibieron la salvación y también los familiares de los hermanos de la iglesia, uno a uno, recibían la salvación. Incluso aquellos padres que habían dado persecución, rechazando la palabra durante más de 30 años, habían recibido la salvación y ahora tenían un tiempo muy feliz. En San Mateo capítulo 25, cuando recibía el corazón del amo y empezaba a negociar, ciertamente Dios trabajaba. Mientras no recibía el corazón del amo y recibía su pensamiento, aún su único talento fue quitado. El que recibió 5 talentos, el que recibió 2 talentos, salieron a negociar, recibiendo el corazón del amo, y Dios les dio ganancia, y les encomendó aún más. Les bendijo para entrar en el gozo del Señor. El cambio espiritual, esto no es algo que logre con mi obra o esfuerzo, sino que cuando aceptamos la palabra del Señor y cuando aceptamos la palabra del siervo de Dios tal como es, cuando recibimos la guía en nuestro corazón, Dios obra maravillosamente y abre un mundo bendito y nos da una gracia muy valiosa. Hermanos, en nuestro corazón, desechemos nuestro propio ser y conectémonos con la palabra del Señor y el corazón que Dios nos da. Si nuestros corazones son guiados por esas palabras y recibimos el corazón del amo, Dios nos concede asombrosas bendiciones a todos nosotros. Agradecemos a Dios al creer que Él nos conducirá a ser personas felices, creyentes felices que pueden participar en el gozo del Señor. Muchas gracias.